en aplicar el criterio de la primera derivada a este ejercicio. Entonces, fíjense, nosotros vamos a clasificar los puntos críticos de esta función. Pero antes de clasificarlos, lo primero que tenemos que hacer es obtenerlos. Entonces, bueno, recuerden por definición que es un punto crítico, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que un punto crítico va a ser aquel en donde la derivada no exista o en donde la derivada valga 0. Entonces, tengo que encontrar primero la derivada, porque para obtener el punto crítico, pues necesito encontrar los puntos en donde la derivada se hace 0 o en donde la derivada no existe. Entonces, calculo la derivada de esta función. Calculamos la derivada de la función y me doy cuenta que la derivada se puede escribir así. Factorizo 15x al cuadrado y luego factorizo este x al cuadrado menos 1. Entonces, la factorización final que voy a obtener es esta. ¿Bien? Y ya una vez que tengo esta factorización, pues es muy fácil ver cuáles son las raíces de esta expresión. Me doy cuenta que tiene dos raíces igual a 0. Tiene una raíz igual a menos 1 y tiene una raíz igual a más 1. Ahora bien, lo que hago es dividir al plano, ¿de acuerdo? En esos intervalos, fíjense. Yo tendría el plano, aquí voy a tener el 0, aquí voy a tener al menos 1 y aquí voy a tener al 1. Entonces, fíjense, mi recta real la encuentro dividida en 4 partes. En el intervalo menor de los números que son menores que menos 1, voy a seleccionar un valor, ¿de acuerdo? En el intervalo del menos 1 al 0, ¿de acuerdo? Voy a seleccionar otro valor. Entre el 0 y el 1 otro valor y un número mayor que 1, digamos, lo voy a considerar para otro valor. A esos valores usualmente los llamo como valores de prueba. Entonces vean lo que hago. Primero que nada observo qué signo tiene la derivada a la izquierda del menos 1. Y me doy cuenta que a la izquierda del menos 1 tiene signo positivo. ¿Qué significa esto? Que puedo tomar el valor, por ejemplo, de menos 2, substituirlo en esta función derivada y darme cuenta que al evaluar el menos 2 en esta función derivada, el signo que me va a generar este resultado, ¿de acuerdo? Es positivo. Y luego me fijo en un número que está entre el menos 1 y el 0, por ejemplo, un número intermedio. Nuevamente ese valor lo sustituyo en la derivada y me fijo en su signo y me doy cuenta que en este caso me genera un signo negativo. Y así sucesivamente para cada intervalo. Selecciono un valor, lo sustituyo en la función derivada, ¿de acuerdo? Lo sustituyo en la función derivada y me fijo en su signo. Y entonces ahora utilizo el criterio de la primera derivada y digo, ok, si va de positivo, fíjense, si el signo de la derivada va de positivo, positivo significa que es así. Y luego llega al 0 y luego va a negativo, pues significa que tengo un máximo. Por eso estoy escribiendo que es un máximo. Y luego me fijo en este intervalo. En este intervalo, fíjense, en este intervalo es negativo. En este intervalo es negativo y luego es negativo. Entonces no hizo cambio de signo. Por lo tanto, como no tengo cambio de signo, no es ni mínimo ni máximo. Y me voy al siguiente intervalo y digo, a ver, ok, en este intervalo cambió de negativo a positivo. Es decir, cambió de negativo a positivo. Eso significa que tengo un mínimo. Entonces, escribo que tengo un mínimo en ese intercambio de signos. Tengo la función original. La función original es esta. ¿Ok? Entonces, tengo la función original. Y recuerden que lo primero que hice fue dividir a mi eje X, a este eje, en 4 secciones. Los valores que son menores que menos 1, los valores que están entre menos 1 y 0, los que están entre 0 y 1, y los mayores de 1. Entonces, esto es lo primero que hago. Lo primero que hago es dividir a mi eje en 4 partes. ¿Cómo sé en dónde voy a hacer las divisiones? Bueno, pues estas divisiones tienen que ver
con que estos deben de ser puntos críticos. ¿Qué es un punto crítico? Un punto en donde la derivada se hace cero. Entonces, por eso el paso número 1 fue derivar a esta función. Paso número 2, encontrar las raíces de esa derivada. Las raíces fueron -1, 0 y 1. Paso número 3, tomar un valor a la izquierda del -1. Luego tomar un valor entre el -1 y 0. Tomar un valor entre el 0 y el 1. Y tomar un valor mayor que 1. Ya una vez que tomé esos valores, los sustituyo en la función derivada y me fijo en su signo. Entonces me fijo en el signo. Y me doy cuenta que a la izquierda del -1 el signo de la derivada es positivo. Que entre el 0 y el 1, entre el -1 y el 0, aquí falta un signo menos, que entre el -1 y el 0, la derivada, ¿de acuerdo? La derivada tiene signo negativo. Entre el 0 y el 1, la derivada tiene signo negativo. Y digamos, para valores superiores a 1, es decir, cuando yo tome yo un valor aquí, pues el signo de la derivada va a ser positivo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo tengo los signos de la derivada, yo puedo determinar que cuando hay un cambio, eso me lo dice el criterio de la primera derivada. Obsérvenlo aquí. Vamos a regresar al criterio. Esto es lo que me dice el criterio de la primera derivada. ¿De acuerdo? Entonces, vean, ¿qué me dice el criterio de la primera derivada? Me dice que cuando yo tenga yo un cambio de signo de positivo a negativo, tengo un máximo. Y cuando tenga yo cambio de signo de negativo a positivo, tengo un mínimo. Entonces, nada más tengo que recordar esto. Si cambio de positivo, fíjense, de positivo a negativo, es decir, que primero va positiva la recta tangente, ¿de acuerdo? Y luego va negativa, tiene que haber un máximo. Esto es lo que me está diciendo el criterio. Y si cambia de negativo a positivo, entonces tengo un mínimo local y máximo local. Esto es lo que me dice el criterio. Entonces, esto precisamente es lo que yo verifico aquí, a través de esta tabla. ¿De acuerdo? Estoy observando que hay un cambio de signo, de positivo a negativo, por lo tanto es máximo. De negativo a negativo, cuando cambia de negativo a negativo, el criterio no me dice nada, por eso digo que no hay ni mínimo ni máximo. Pero cuando hay cambio de signo de negativo a positivo, el criterio me dice que hay un mínimo. Entonces, yo, digamos que voy escribiendo todo esto en esta tabla. Posteriormente, ya que escribí esto en esta tabla, lo que hago es intentar hacer el gráfico de la función, ¿de acuerdo? Entonces, tengo esta función y analizo el comportamiento que tiene la función y digo, a ver, tengo un exponente impar, tengo un coeficiente positivo. Entonces, fíjense, cuando yo tome valores de x que sean negativos y grandes, entonces, fíjense, ese signo negativo lo voy a multiplicar un número impar de veces. Por lo tanto, el signo que me va a quedar va a ser negativo. Negativo por el signo positivo del coeficiente, me queda negativo. Por lo tanto, la función empieza negativa, ¿de acuerdo? En los números negativos, empieza a crecer, a crecer, a crecer. Busco los valores en donde esta función se haga cero, y esas son las raíces. Esto tendría yo que identificar valores en donde esta función se haga cero, y esas serían las raíces. Sería esta una raíz, otra raíz y otra raíz, ¿de acuerdo? Al menos debería de tener 5 raíces, pero pudiera ser que no todas las raíces fueran reales, algunas estuvieran en los números complejos. Aquí se aprecia que tiene al menos 3 raíces en los números reales. Esta es una raíz, esta es otra raíz y esta es otra raíz, ¿de acuerdo? Luego, en -1, que es un punto crítico, ¿de acuerdo? Me doy cuenta que la derivada vale 0. Por lo tanto, es en donde alcanza un máximo, por lo que acabamos de ver. Luego empieza a decrecer. Y en 0 me doy cuenta que no tengo ni un máximo ni un mínimo. ¿De acuerdo? Observen cómo es.
tengo algo que se le conoce con el nombre de cambio de concavidad. Y a este punto, más adelante lo vamos a ver, que se le llama un punto de inflexión. Posteriormente me fijo que en este 1, la derivada también se hace 0 y tengo un mínimo. Entonces, como que esto del criterio de la primera derivada, más lo que yo ya sé de las raíces de la función, me ayudan a esbozar la gráfica.